y dice, bueno, de ninguno de ellos vas a escoger, porque a los ojos de Samuel parecían bien. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Un atributo de la omnisciencia de Dios es que Dios conoce más allá de las apariencias. Él conoce los corazones. Y fíjense lo que nos revela aquí Juan 2, 23 a 25. Jesucristo no tenía necesidad, versículo 25, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿El hombre de qué testimonio le podía dar? Únicamente de lo que veía. Y Cristo no lo necesitaba porque él sabía lo que había en ellos. Versículo 24. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Sabía lo que había en el hombre. Ese es un reflejo de los atributos de Dios. Más allá de lo que ven los hombres, Dios ve. Así como Dios conocía el corazón de David, Cristo conocía no solo el corazón de un hombre, el de todos. ¿Ok? Un reflejo de su deidad. Les quiero hacer ver un aspecto muy curioso o algo que vale la pena resaltar. Si se fijan, ¿qué dice el versículo 23? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, ¿habla de fe? ¿O qué pasaba? Fe falsa. De los milagros. Exacto. Muchas veces nosotros vemos cómo ese mismo pueblo que aclamaba a Cristo cuando llegaba a Jerusalén era el mismo que más adelante iba a pedir su crucifixión. Muchos que veían las señales y que decían, Él nos va a dar de comer, ¿vamos? Al ratito lo dejaron cuando les dijo, no, el pan verdadero era Cristo, no la comida. ¿Qué es lo que sucede? Nos revela la palabra que hay una fe auténtica, salvífica y una fe superficial. La parábola del suelo, que le llaman la parábola del sembrador, nos muestra esa realidad. Como hay palabra que no entra en el corazón, hay palabra que entra superficialmente, vienen las pruebas y se va, hay palabra que entra emocionalmente y después el sol la seca, y hay palabra que sí da fruto. Entonces, justamente de esto nos refleja estos versículos. Hay una fe verdadera y hay una fe que simple y sencillamente vamos a poder entender, pero no va a llegar a nuestro corazón. Va a haber una fe que nos va a poder emocionar, pero no va a llegar a nuestro corazón. Fíjense, Mateo 16, 24, 27. Mateo son 3 libros atrás. Sí. Se me van los números. Mateo 23. 16. Mateo 16. ...24 a 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La verdadera fe va a dar fruto. La verdadera fe no es nada más de, ¡hey! Alzamos la mano y qué bonito.
no es nada más de ver a Jesucristo como un gran maestro, es reconocer que Jesucristo es Dios mismo salvando a su pueblo. ¿Por qué? Porque no se iba a poder salvar a sí mismo ese pueblo. Entonces, cuidémonos de verdaderamente estar viviendo una fe auténtica. Cuando sigamos hablando de la omnisciencia de Dios, vamos a ver cómo esa fe va a ser puesta a prueba. Vamos a ver cómo no vamos a poder engañar a Dios a través de una mera confesión de fe, incluso a través de milagros que pudiésemos hacer, tampoco es muestra de esa fe. La verdadera fe es la que muere a sí mismo para hacer lo que Dios ordena. Y no para ganarnos esa salvación, sino como muestra de la fe que Dios ya nos ha dado. ¿Ok? ¿Qué hay de los pensamientos y de las intenciones del corazón? Lo vimos en Ezequiel 11:5. Ezequiel 11:5. Siga, por favor. Sin problema. Déjame oír mejor. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Es decir, cuando hablamos de este aspecto, hablando de la omnisciencia, pudimos entender cómo Dios conoce no solo el corazón, conoce esos pensamientos, esas intenciones que hay en nuestro corazón. Eso es un atributo claro de Dios. Vamos a ver cómo lo manifiesta Cristo. Mateo 9:4. Ya casi acabamos. Uh-huh. ¿En qué contexto estamos? Jesucristo está predicando. Y unas personas le llevan a un paralítico. Para entender cómo se lo llevan, está Jesucristo predicando dentro de una casa. Imagínense cómo estaba de llena la casa que no podían pasar estas personas. ¿Qué es lo que hacen? Suben al paralítico por el techo, levantan el techo y bajan al paralítico. ¿Para qué? Para que Cristo lo sanara. La gente podía ver la necesidad del corazón la necesidad física de ese paralítico. ¿Cuál era? Muy evidente. Caminar. Cualquier paralítico lo necesita, ¿no? Pero Cristo conocía su verdadera necesidad. Fíjense, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, perdón, entre paréntesis, ¿cómo sabemos que entró por el techo? Por los paralelos, por Marcos y por Lucas, que lo describen con más detalle. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando el hombre ve la necesidad de las personas, ve lo exterior. Pero Cristo sabe la necesidad de todas las personas. Digo, la Biblia nos revela que todas las personas somos pecadores y todas las personas necesitamos perdón. Pero ¿qué es lo que sucede? Los fariseos que estaban ahí, imagínense nuevamente la casa atiborrada, y algunos empiezan a decir, ¿dónde? En sus corazones. Versículo 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona. Ningún hombre, ningún ser humano tiene el atributo de perdonar. Solo perdonar pecado, claro, perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados.
Y entonces los escribas sabían, este blasfema. Pero, ¿lo dijeron? No. Fíjense, los escribas decían dentro de sí. Versículo 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ese es un atributo claro de la deidad de Cristo. Lo que ellos pensaban que Cristo, o que ese maestro que ellos veían, esa persona que creían que era un blasfemo, estaba mostrándoles su deidad. Y no solo eso, fíjense lo que sigue. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Eso fue nada más para mostrarles que ni blasfemaba, sino que era Dios mismo. Entonces, este pasaje nos muestra que Cristo es omnisciente, porque solo Dios conoce los corazones, los pensamientos de las personas. Lucas 11:7. Casi vamos a tener que detener el estudio. Es el siguiente libro. Dos más. Lucas 11, versículo 7. No, perdónenme, 17, versículo 17. Echa Jesús a un demonio y los fariseos, los judíos, pensaban que lo hacía por potestad de las tinieblas y no por potestad del Espíritu. Y fíjense, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. No entro al fondo de lo que quiere decir, pero porque es un contexto más amplio, pero aquí lo importante es ver nuevamente cómo Cristo manifiesta ese conocimiento acerca de los pensamientos de esos hombres. Nuevamente, una muestra del atributo del atributo de la omnisciencia de Dios. Mateo 22:18. ¿Qué sucedía en este contexto? Cristo está llegando al final de su ministerio en la tierra y entonces quieren atraparlo en algún problema. ¿Qué sucede? Vienen los herodianos que querían, que tenían conflicto con los fariseos y querían establecer básicamente un gobierno terrenal y tenían la disputa acerca de los tributos, ¿ok? Entre ellos era, pues, tributar a un rey terrenal. Fíjense, versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué hace Cristo? Una pregunta difícil. Si les contestaba que no, los romanos lo podían apresar. Si les contestaba que sí, los fariseos iban a tener una causa para acusarle. Y responde, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijo, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Somos hechos a la imagen de Dios. Es una muestra más de la omnisciencia de Dios. Y aquí, de Cristo, que es Dios. Y aquí terminamos. Vamos a orar.